Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast para la materia de cultura de género. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y delicado, la violencia por razón de género y los retos que enfrentamos en cuanto a igualdad e inclusión. En este podcast vamos a abordar cómo la violencia de género afecta a millones de personas, especialmente a las mujeres, y por qué es crucial hablar de la igualdad de género y de cómo podemos promover una sociedad más inclusiva. Para estructurar este episodio, hemos dividido la conversación en partes. Primero, hablaremos de qué es la violencia de género y de cómo se manifiesta en México. Luego, discutiremos los grandes retos que enfrentamos para lograr la igualdad de género. Y, finalmente, abordaremos la importancia de la inclusión y cómo podemos construir una sociedad más equitativa. Para empezar, tenemos que entender qué significa exactamente la violencia de género. La violencia de género es toda aquella violencia dirigida contra una persona debido a su género, y generalmente afecta de manera más profunda a las mujeres. Esta violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Y lo más grave de todo es que está profundamente arraigada en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. En México, la violencia de género se manifiesta de múltiples formas y tiene un impacto devastador en las mujeres. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, más de la mitad de las mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia, ya sea en su hogar, en su lugar de trabajo o incluso en la calle. Entre los tipos más comunes de violencia se encuentran la violencia doméstica, los feminicidios, la violencia sexual y la trata de personas. Un aspecto alarmante es el feminicidio, que, como sabemos, es el asesinato de una mujer por razones de género. Las cifras son desoladoras y este tipo de violencia sigue aumentando cada año. En México, una mujer es asesinada cada 3 horas y muchos de estos casos quedan impunes, lo que genera una sensación de inseguridad y desprotección para las mujeres. Además, la violencia psicológica, que no siempre es visible, afecta profundamente la autoestima y bienestar emocional de las mujeres. Es un tipo de violencia que se manifiesta en el control, la manipulación emocional y la descalificación constante, y muchas veces se minimiza o se ignora. Ahora que hemos hablado sobre cómo la violencia de género afecta a las mujeres en México, vamos a centrarnos en los grandes desafíos que tenemos para lograr la igualdad de género. Y es que aunque hemos avanzado en algunos aspectos, la desigualdad sigue siendo en realidad cotidiana. Uno de los principales problemas es la discriminación estructural, es decir, las prácticas y normas sociales que nos enseñan que existen roles de género que deben ser cumplidos. Esto se refleja, por ejemplo, en el acceso desigual al trabajo. Las mujeres ganan en promedio un 17% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Además, enfrentan barreras para ascender a cargos altos, lo que contribuye a la falta de representación femenina en la política y en puestos directivos. Y así es decir que, aunque la ley garantiza la igualdad de derechos, en la práctica las mujeres continúan enfrentando discriminación laboral y social. Esta brecha salarial es solo un reflejo de cómo las mujeres siguen siendo vistas como menos valiosas que los hombres, lo que refuerza las desigualdades. Otro reto importante es la falta de acceso a una educación de calidad en algunas zonas del país, específicamente en las comunidades más vulnerables. La pobreza y la violencia dificultan que muchas niñas puedan asistir a la escuela o que finalicen sus estudios, lo que limita sus oportunidades en el futuro. Y no podemos olvidar que la violencia de género también es un obstáculo enorme para la igualdad. Cuando las mujeres viven en un entorno de violencia constante, se les dificulta desarrollarse
plenamente y tener acceso a la misma oportunidad que los hombres. Bueno, lo siguiente que hablaremos es la inclusión. La inclusión es un tema que está muy relacionado con la igualdad, pero va un paso más allá. No se trata solo de garantizar que todos tengan los mismos derechos, sino también de crear un espacio donde todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, raza o cualquier otra característica, puedan participar de manera activa y ser tratadas con dignidad y respeto. En cuanto a la inclusión de género, esto significa que no solo debemos promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino también asegurar que todas las identidades de género, como las personas no binarias y transgénero, tengan acceso a las mismas oportunidades y protecciones. Sin embargo, la inclusión no se logra solo con leyes, aunque las leyes son importantes. Lo más crucial es cambiar la mentalidad colectiva, y esto comienza desde la educación, donde debemos enseñar desde temprana edad el respeto a la diversidad y la importancia de la igualdad de derechos para todos. En el ámbito laboral, por ejemplo, la inclusión significa promover políticas que favorezcan la contratación de mujeres, personas transgénero y personas no binarias, y garantizar que tengan un ambiente seguro y libre de discriminación. También es necesario que los espacios laborales y educativos sean accesibles para todos, sin importar su género. Pero la inclusión también se refiere a la visibilidad. Necesitamos ver más mujeres, especialmente grupos marginados, en posiciones de liderazgo, en los medios de comunicación, en la política. Porque cuando vemos a alguien en una posición de poder, es más fácil creer que nosotros también podemos llegar allí. En resumen, la inclusión es un concepto que va más allá de la igualdad. Es un esfuerzo colectivo que implica cambios profundos tanto a nivel estructural como cultural. Y si realmente queremos avanzar como sociedad, debemos comprometernos a crear espacios inclusivos para todos. Para finalizar, hemos tocado otros temas muy importantes: la violencia de género, los retos para lograr la igualdad de género y la necesidad de una inclusión real en todos los aspectos de la vida social. La violencia de género sigue siendo uno de los problemas más graves que enfrentamos, y a pesar de algunos avances, la igualdad y la inclusión siguen siendo grandes retos en México. Es fundamental como sociedad sigamos exigiendo que las políticas públicas aborden estas cuestiones de forma efectiva, pero también necesitamos un cambio cultural profundo. Debemos trabajar juntos para erradicar la violencia, promover la igualdad y garantizar la inclusión para todos. Gracias por habernos acompañado hoy. Les invitamos a reflexionar sobre lo que podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a un futuro más justo y equitativo. Gracias por su atención.